A ver, fijaos en esta contradicción porque tiene tela. ¿Cómo es posible que un territorio salvaje, básicamente dominado por caciques vikingos y piratas sedientos de sangre, lograra transformarse en la burocracia más avanzada de la Europa medieval? Es que es un salto brutal, ¿sí? O sea, pasaron del caos total a ser súper respetuosos con la ley. Y bueno, lo que es aún más desconcertante, ¿por qué esa misma modernización y esa eficiencia estatal fue exactamente lo que provocó que perdieran su independencia durante siglos? Esa es la gran paradoja. Y de hecho es una de las transiciones políticas más drásticas que podemos analizar. Totalmente. Pues esa es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy, descubrir cómo ocurrió esta locura. Y para empezar a entenderlo tenemos que visualizar un manuscrito muy concreto. Sí, te refieres al Liber Floridus, ¿verdad? Exacto. El Liber Floridus está en la biblioteca de Gante, en Bélgica, y es un manuscrito monumental, creado en Flandes entre el año 1120 y el 1125. Y lo fascinante de este documento no es solo lo inmenso que es, sino un detallito muy concreto en su mapa de Europa. Claro, la palabra mágica. Eso es. Por primera vez en la historia aparece escrita la palabra Noruega, que literalmente significa el camino hacia el norte. O sea, es el momento exacto en el que ese abismo helado y, bueno, desconocido deja de ser un agujero negro en los mapas y pasa a ser un destino real, ¿no? Sí, un destino político para el resto del continente europeo. Y a ver, para desgranar cómo ocurrió esto, hoy traemos unas fuentes excepcionales. Principalmente nos vamos a basar en el trabajo del historiador Sverre Bak. Tenemos textos biográficos sobre reyes nórdicos, como Magnus el Bueno o San Olaf. Y también unos artículos académicos buenísimos sobre las antiguas sagas islandesas. Es una combinación de fuentes ideal, la verdad, porque Bage nos da toda la estructura analítica de cómo se construye el Estado. Y las sagas nos dan el salseo, por así decirlo. Bueno, nos dan la visión interna, la justificación ideológica y, seamos sinceros, la brutalidad con la que ellos mismos vivieron el proceso. Madre mía, sí. Así que, ok, vamos a desempacar esto, porque hay una barrera inicial gigante. A ver, cuéntame. Estamos hablando del nacimiento de un Estado en una cultura que no escribía libros. O sea, los vikingos originales no tenían papel y boli. Claro, no eran muy de bibliotecas. Entonces, ¿cómo narices sabemos todo esto con tanto detalle? ¿Cómo registraban sus leyes o su historia? Pues ese es el primer mecanismo clave que hay que entender. Antes de importar toda la burocracia de Europa, dependían de una infraestructura de memoria humana alucinante. O sea, ¿lo guardaban todo en la cabeza? Exacto. La historia y la propiedad tenían que sobrevivir a los inviernos oscuros y helados del norte en la mente de la gente. Y para eso tenían especialistas. Sí, las fuentes mencionan a los sagnamen. Los sagnamen, que eran como recitadores oficiales, sí. Y también los tulir. Que entiendo que estos no eran simples animadores de taberna, ¿no? No estaban ahí solo contando batallitas. Que va, que va. Cumplían una función vital. Eran básicamente el registro civil, penal y genealógico de la época. Actuaban en banquetes y asambleas. Claro, porque si tu derecho a heredar una granja depende de la memoria de tu vecino, más te vale que no jueguen al teléfono escacharrado. Exactamente. La precisión era supervivencia pura. Siglos después, cuando llega la cristianización y con ella los monjes y el pergamino, es cuando toda esta tradición oral se codifica en papel. Y ahí es donde entran figuras como el historiador Ari Thorgilsson. Sí, y sobre todo Snorri Sturluson. Ostras, el de la Heimskringla. Ese mismo. La Heimskringla, que significa el círculo del mundo, es una enciclopedia monumental de 400 años de reyes vikingos. Y el nivel de detalle asusta. O sea, el manuscrito del Landnámabók, que va sobre la colonización de Islandia, no dice llegó gente en barco. No, no, para nada. Te enumera. Te enumera a los 435 primeros colonos. Exactos. Documenta a más de 3.000 personas y mapea 1.400 asentamientos. Es una barbaridad. Es una base de datos medieval. Es que, si lo piensas, esto era como una tecnología de cadena de bloques medieval. O sea, un blockchain. Fíjate, es una buena analogía. Claro, era un registro público descentralizado en la mente de miles de personas y se verificaba colectivamente en las asambleas. En los famosos things, ¿sí? Eso. Y resultaba inalterable porque todos tenían una copia de ese archivo en su cabeza, hasta que los monjes lo pasaron a papel.
Y fíjate que lo que quedó registrado en ese blockchain medieval no fueron solo pleitos por vacas o tierras, también registraron cómo financiaron la creación de Noruega. Ah, claro. El saqueo a escala industrial. Básicamente, la piratería exterior y la expansión. Porque siempre nos venden la expansión vikinga como, oh, aventureros explorando el mundo. Pero los datos dicen otra cosa. Era un negocio. Totalmente. El ataque a Lindisfarne en Inglaterra en el 793, o cuando arrasaron las costas de Allegas en el 844. Llegaron hasta Constantinopla y el mar Caspio. Imagínate. Es que eso era, en la práctica, capital riesgo medieval. Estaban haciendo una ronda de financiación inicial para montar el Estado en Noruega. Lo que es fascinante aquí es cómo ese botín, combinado con redes de extorsión brutales, funcionó como el capital indispensable para los reyes. Claro, un caudillo no unifica un país pidiendo las cosas por favor. No, necesitas plata para comprar lealtades y ejércitos. Quien controlaba el flujo de botín internacional controlaba la política noruega. Y esto nos lleva a la exploración, que también tiene su punto de, bueno, manipulación. Fijaos en Erik el Rojo. La estrategia de Erik el Rojo es brillante. O sea, según la saga de los groenlandeses, en el año 985, este hombre descubre una isla que es básicamente un bloque de hielo gigante. Sí, hielo y rocas. Pero él necesita atraer colonos desde Islandia, que estaba sufriendo hambronas, así que tira de marketing y la bautiza Grönland, Tierra Verde. La primera campaña de publicidad engañosa de la historia. Literal. Y le funcionó perfecto. Engañó a un montón de gente desesperada. Funcionó genial. Y fíjate cómo esa mentalidad pragmática explica también el fracaso en América. Ostras, la historia de Bjarni Herjolfsson. Esto me vuela la cabeza. Es increíble. En el año 986, Bjarni se pierde en una tormenta buscando a su padre. Y de repente se convierte en el primer europeo en ver América. Ve bosques inmensos, una tierra virgen. ¿Y qué hace? Dice, pues muy bien, da media vuelta y se larga. Sin pisar tierra. Sus propios hombres le rogaban que desembarcara. O sea, se le critica muchísimo en las sagas por no actuar como un verdadero vikingo. Pero, a ver, si lo miramos con una lente económica... Tiene todo el sentido del mundo. Claro, su red de contactos y su capital estaban en la colonia de Erik el Rojo. Perderse en un bosque en América no le daba ningún beneficio político. Exacto. Fue Leif Erikson, inspirado por esto, quien más tarde sí exploró y nombró sitios como Heuland, Markland y Vinland. Baffin, Labrador y Terranova, ¿sí? Pero volviendo a Europa, todo este capital acumulado elevó al poder a reyes como Harald Cabello Hermoso hacia el año 860. Que empezó a unificar los dominios. Pero claro, la fuerza bruta tiene un límite. Ahí entra el concepto de Sverre Vage. Para que el Estado sobreviviera, Noruega tuvo que adoptar lo que él llama el paquete europeo. El paquete europeo. Explícanos esto un poco. Pues incluía una nueva religión, que era el monoteísmo cristiano, también la alfabetización en latín, leyes codificadas por escrito y, sobre todo, una burocracia. O sea, pasaron de líderes carismáticos paganos que repartían botín a reyes con legitimidad divina respaldados por clérigos. Exactamente. Fue un cambio de paradigma total. Aunque Noruega tuvo un camino muy particular, un Sonderbæk. ¿En qué sentido? Pues, a diferencia de Dinamarca o Suecia, que eran monarquías electivas y estaban siempre en guerras civiles por la sucesión, Noruega se volvió hereditaria. Claro, eso da una estabilidad tremenda. Te ahorras una guerra cada 20 años. Y aunque militarmente seguían atrasados, con un sistema defensivo muy básico, legalmente estaban avanzadísimos. Sí, leí que establecieron un código penal único para todo el país en la década de 1270. Algo que el resto de Europa tardaría muchísimo en conseguir. Pero, a ver, me pregunto, si Noruega instaló esta actualización de software europea, ¿se borró por completo el sistema operativo vikingo anterior? ¿Qué va? Para nada. Las viejas costumbres tardaron muchísimo en morir. O sea que la piratería seguía ahí. Totalmente. Teníamos reyes ya europeizados sobre el papel que seguían actuando como vikingos puros y duros. Por ejemplo, El rey Magnus Descalzo, que murió en una emboscada en Irlanda haciendo piratería, o el rey Eystein Haraldsson, que se dedicó a saquear Escocia allá por el 1150. o sea, reyes con su cruz y su clérigo, pero saqueando pueblos. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay individuos que encarnan esta violencia transicional. San Olaf. Olaf II. Un personaje de película. Nace pagano, se hace pirata y se dedica a arrasar las costas de España, especialmente Galicia.
Sí, sí, pero luego tiene un giro de guión. Se convierte al cristianismo y vuelve a Noruega para evangelizarla. A la fuerza, A base de hachazos, básicamente. efectivamente. Unifica el país, pero se gana tantos enemigos que tiene que huir. Y al final muere martirizado en la batalla de Stiklestad en el 1030. Pero es que lo fuerte es lo que pasa después. Un año después de morir, lo hacen santo. Lo nombran Perpetuus Rex Norvegia, el rey perpetuo de Noruega. O sea, la corona gana un capital ideológico brutal con eso. Pero el que trae el capital económico de verdad es su medio hermano, ¿no? Harald Harrada. Otra vida de locura. Combate en Stiklestad con 15 años. ¿Con 15 años? Y huye herido, se va al exilio, vaga por Rusia y acaba en Constantinopla. La gran metrópolis de la época. Y allí se une a la Guardia Varega, la fuerza de élite del emperador bizantino. Y aprende cómo funciona un estado centralizado y rico de verdad. Aprende muchísimo. Y se hace famoso porque acaba cegando al mismísimo emperador Miguel V tras una disputa por un botín. Madre mía, qué salvajada. Se escapa de Bizancio, forrado de oro, y vuelve a Noruega con recursos infinitos y una mentalidad de autócrata. Pero claro, entre Sanola y Harrada esto era un baño de sangre constante. Noruega necesitaba algo unificador, que no fuera solo violencia. Y encontraron la solución en el hijo ilegítimo de Sanola. Magnus el Bueno. La historia de Magnus Olafsson es fascinante. Nace prematuro, hijo de una concubina llamada Alfhild, Y lo educan en el exilio, en la Rus de Kiev, bajo Yaroslav el Sabio. y vuelve para ser coronado rey a los 11 años, en el 1035. Un niño rey, imagínate. Que al principio la verdad venía con mentalidad vikinga. Quería una venganza sangrienta contra los enemigos de su padre. Quería arrasar con todos. Pero aquí se ve cómo la burocracia y la palabra empiezan a ganar terreno. Un poeta de la corte, un escaldo llamado Sighvatr, le escribe un poema. El Versoyis Lisbur, ¿no? Exacto. Y con ese poema le aconseja clemencia. Le dice que gobernar con terror solo traerá más rebeliones. Y sorprendentemente, el chaval escucha al poeta, amnistía a sus rivales y por eso le apodan el Bueno. Sí, aunque, bueno, lo de bueno es relativo, porque en la guerra era implacable. Totalmente. Año 1043. La batalla de Lirskop-Hede. Ahí se enfrentó a una invasión eslava inmensa. Y las fuentes dicen que la noche antes tuvo una visión de su padre, San Olaf, y al día siguiente va a la batalla usando el hacha de su padre. Un hacha que se llamaba Hel, como la diosa nórdica de la muerte. Menuda ironía para el hijo de un santo. Ya te digo. Fue una carnicería. Murieron 15.000 invasores. Los poemas de la época dicen literalmente que los cuervos obtuvieron carne. Es muy gráfico, sí. Pero lo que me vuela la cabeza, y lo que demuestra esa mentalidad burocrática naciente que mencionabas, es lo que hace Magnus justo después de la masacre. ¿Te refieres a los médicos? Sí. En lugar de repartir el botín y dejar a los heridos tirados, como haría un pirata normal, el tío se pone a mirar quién tiene manos hábiles entre sus hombres. ¿Y elige a 12? Selecciona a 12 guerreros y los nombra los primeros médicos formales para sanar a sus tropas. O sea, el Estado asumiendo logística militar moderna. Es un paso de gigante hacia el paquete europeo, sin duda. Magnus llegó a ser rey de Noruega y Dinamarca, pero murió a los 23 años de forma repentina. Las fuentes no se aclaran. Dicen que se cayó del caballo, del barco o enfermó. A saber, el caso es que sentó las bases para la Edad de Oro noruega, del 1240 al 1319. Un imperio marítimo brutal. Claro, y si conectamos esto con el panorama general, llegamos a la gran paradoja de Sverre Vage. Que es la que mencionábamos al principio. ¿Por qué este superreino colapsa y pierde su independencia frente a Dinamarca y Suecia? Pues resulta que esa misma unificación exitosa fue su sentencia. Al centralizar tantísimo el poder alrededor del rey, Y eliminar a todos los caudillos regionales rebeldes. exacto, crearon un sistema sin redundancia. Muy eficiente, pero frágil. Y entonces llegó la peste negra. La puntilla. La peste arrasó con la población, pero sobre todo aniquiló a esa pequeñísima cúpula dirigente e intelectual. O sea, descabezó al Estado. Y como habían erradicado a los líderes locales para evitar rebeliones, en las provincias no quedó nadie con poder o recursos para organizar la defensa. Madre mía. Fue facilísimo para las autoridades extranjeras tomar el control de toda esa maquinaria estatal, porque estaba diseñada para obedecer ciegamente hacia arriba. Y literalmente, los daneses solo tuvieron que sentarse en la silla vacía. ¡Qué lección más increíble! Quien nos escucha puede ver aquí los peligros de la sobrecentralización. Adoptar ese paquete europeo te moderniza, pero si centralizas absolutamente todo, Un solo golpe en la cima y te roban siglos de esfuerzo.
Tal cual. Y nos deja con un pensamiento final súper provocador. Si esa élite vikinga no hubiera abrazado ese paquete europeo, con sus libros en latín y sus monjes, ¿Qué habría pasado? pues se habrían desvanecido para siempre en el viento esas historias increíbles de Bjarni viendo América o Harrada cegando emperadores en Constantinopla. Es que igual los vikingos estarían borrados de los libros de historia universal. Es una reflexión espectacular para cerrar.